Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya. Me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si tú escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma apoyas al crecimiento de este espacio y recibes notificación en cuanto subamos una nueva lectura. En esta oportunidad te comparto 3 cuentos para reflexionar y para reconectarnos con nuestro niño interior. De igual forma, si eres padre o madre, te invito a que compartas este audio con tus niños y de esta forma les motivo a toda la familia a reflexionar en sus mensajes. Pues bien, ponte cómodo y déjate leo. El gigante egoísta. Oscar Wilde. Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños se iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave. Por aquí y por allá, entre la hierba, se abrían flores luminosas como estrellas, y había 12 albaricoqueros que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar, y al llegar el otoño se cargaban de ricos frutos aterciopelados. Los pájaros se demoraban en el remaje de los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escuchar sus trinos. ¡Qué felices somos aquí!, se decían unos a otros. Pero un día el gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo el ogro de Cornish y se había quedado con él durante los últimos 7 años. Durante ese tiempo ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir, pues su conversación era limitada y el gigante sintió el deseo de volver a su mansión. Al llegar, lo primero que vio fue a los niños jugando en el jardín. ¿Qué hacen aquí?, surgió con su voz retumbante. Los niños escaparon corriendo en desbandada. «Este jardín es mío, es mi jardín propio», dijo el gigante. «Todo el mundo debe entender eso, y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí». Y de inmediato alzó una pared muy alta y en la puerta puso un cartel que decía: «Entrada estrictamente prohibida, bajo las penas consiguientes». Era un gigante egoísta. Los pobres niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar en la carretera, pero estaba llena de polvo, estaba plagada de pedruscos y no les gustó. A menudo rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del gigante y recordaban nostálgicamente lo que había detrás. «Qué dichosos éramos allí», se decían unos a otros. Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta permanecía el invierno todavía. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una vez una lindísima flor se asomó entre la hierba, pero apenas vio el cartel, se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormida. Los únicos que ahí sentían gusto era la nieve y la escarcha. La primera se volvió olvidadiza de este jardín. Se dijeron: «¿Así que nos quedaremos aquí todo el resto del año?». La nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco y la escarcha cubrió de plata los árboles.
y enseguida invitaron a su triste amigo el viento del norte para que pasara con ellos el resto de la temporada. Y llegó el viento del norte, y venía envuelto en pieles, y anduvo rugiendo por el jardín durante todo el día, desganchando las plantas y derribando las chimeneas. ¡Qué lugar más agradable!, dijo. Tenemos que decirle al granizo que venga a estar con nosotros también aquí. Y vino el granizo también. Todos los días se pasaban 3 horas tamboloreando en los tejados de la mansión hasta que rompió la mayoría de las partes de las tejadas. Después se ponían a dar vueltas y vueltas alrededor, corriendo lo más rápido que podían. Se vestía de gris y su aliento era como el hielo. No entiendo por qué la primavera se demora tanto en llegar aquí, decía el gigante egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín cubierto de gris y blanco. Espero que pronto cambie el tiempo. Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano. El otoño dio frutos dorados en todos los jardines, pero el jardín del gigante no le dio ninguno. Es un gigante demasiado egoísta, decían los frutales. De esta manera, el jardín del gigante quedó para siempre sumido en el invierno, y el viento del norte, y el granizo, y la escarcha, y la nieve bailoteaban lúgubremente entre los árboles. Una mañana el gigante estaba en la cama todavía cuando oyó que una música muy hermosa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos que pensó que tenía que ser el rey de los elfos que pasaba por allí. En realidad era solo un jilguerito que estaba cantando frente a su ventana, pero hacía tanto tiempo que el gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín que le pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces el granizo detuvo su danza y el viento del norte dejó de rugir y un perfume delicioso penetró por todas las persianas de la casa. ¿Y qué es lo que vio? Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro habían entrado los niños y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un niño y los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos que se habían cubierto de flores y balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles. Los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos y los pequeños reían. Era realmente un espectáculo muy bello. Solo en un rincón el invierno reinaba. Era el rincón más apartado del jardín y en él se encontraba un niñito. Pero era tan pequeñín que no lograba alcanzar a las ramas del árbol y el niño daba vueltas alrededor del viejo tronco llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía completamente cubierto de escarcha y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía sobre él, sacudiéndole las ramas que parecían a punto de quebrarse. «Sube a mí, niñito», decía el árbol, inclinando sus ramas todo lo que podía, pero el niño era demasiado pequeño. El gigante sintió que el corazón se le derretía. «¡Cuán egoísta he sido!», exclamó. «Ahora sé por qué la primavera no quería venir. Hasta aquí. Subiré a ese pobre niño al árbol y después voy a botar el muro. Desde hoy mi jardín será para siempre un lugar de juegos para los niños». Estaba de veras arrepentido por lo que había hecho. Bajó entonces la escalera, abrió cautelosamente la puerta de la casa y entró en el jardín. Pero en cuanto lo vieron los niños se aterrorizaron y salieron al escape y el jardín quedó en invierno otra vez. Solo aquel pequeñín del rincón más alejado no escapó, porque tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio venir al gigante. Entonces el gigante se le acercó por detrás, lo tomó gentilmente entre las manos y lo subió al árbol. Y el árbol floreció de repente, y los pájaros vinieron a cantar en sus ramas, y el niño abrazó el cuello del gigante y lo besó. Y los otros niños, cuando vieron que el gigante ya no era malo, volvieron y corrían alegremente. Con ellos la primavera regresó al jardín. «Desde ahora el jardín será para ustedes, hijos míos», dijo el gigante, y tomando un hacha enorme, echó abajo el muro.
Al mediodía, cuando la gente se dirigía al mercado, todos pudieron ver al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que habían visto jamás. Estuvieron allí jugando todo el día, y al llegar la noche los niños fueron a despedirse del gigante. «Pero, ¿dónde está el más pequeñito?», preguntó el gigante. «Ese niño que subía al árbol del rincón». El gigante lo quería más que a los otros porque el pequeño le había dado un beso. «No lo sabemos», respondieron los niños. «Se marchó solito». «Díganle que vuelva mañana», dijo el gigante. Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y que nunca lo habían visto antes. Y el gigante se quedó muy triste. Todas las tardes al salir de la escuela los niños iban a jugar con el gigante, pero el más chiquito, a ese que el gigante más quería, no lo volvieron a ver nunca más. El gigante era muy bueno con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y muy a menudo se acordaba de él. «¿Cómo me gustaría volverle a ver?», repetía. Fueron pasando los años y el gigante se puso viejo y sus fuerzas se debilitaron. Ya no podía jugar, pero sentado en un enorme sillón, miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. «Tengo muchas flores hermosas», se decía. «Pero los niños son las flores más hermosas de todas». Una mañana de invierno miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el invierno, pues sabía que el invierno era simplemente la primavera dormida y que las flores estaban descansando. Sin embargo, de pronto se restregó los ojos maravillado y miró. Era realmente maravilloso lo que estaba viendo. En el rincón más lejano del jardín había un árbol cubierto por completo de flores blancas. Todas sus ramas eran doradas y de ellas colgaban frutos de plata. Debajo del árbol estaba parado el pequeñito a quien tanto había echado de menos. Lleno de alegría, el gigante bajó corriendo las escaleras y entró en el jardín, pero cuando llegó junto al niño su rostro enrojeció de ira y dijo: «¿Quién se ha atrevido a hacerte daño?». Porque en la palma de la mano del niño había huellas de clavos. Y también había huellas de clavos en sus pies. «¿Pero quién se atrevió a herirte?», gritó el gigante. «Dímelo para tomar espada y matarlo». «No», respondió el niño. «Estas son las heridas del amor». «¿Quién eres tú, mi pequeño niñito?», preguntó el gigante. Y un extraño temor lo invadió y cayó de rodillas ante el pequeño. Entonces el niño sonrió al gigante y le dijo: «Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín. Hoy jugarás conmigo en el jardín mío, que es el paraíso». Y cuando los niños llegaron esa tarde, encontraron al gigante muerto debajo del árbol. Parecía dormir y estaba enteramente cubierto de flores blancas. El agua de la vida. Hermanos Grimm. Hubo una vez un rey que enfermó gravemente. No había nada que le aliviara ni calmara su dolor. Después de mucho deliberar, los sabios decidieron que solo podría curarle el agua de la vida, tan difícil de encontrar que no se conocía a nadie que lo hubiera logrado. Este rey tenía 3 hijos.
el mayor de los cuales decidió partir en busca de la exótica medicina. Sin duda, si logro que mejore, mi padre me permitirá generosamente que yo sea el premiado. Pensaba, pues le importaba más el oro que la salud de su padre. En su camino encontró a un pequeño hombrecillo que le preguntó su destino. ¿Qué ha de importarte a ti eso, enano? Déjame seguir mi camino. El duende, ofendido por el malentendido, utilizó sus poderes para desviarle hacia una garganta en las montañas que cada vez se estrechaba más, hasta que ni el caballo pudo dar vuelta, y allí quedó atrapado. Viendo que su hermano no volvía, el mediano decidió ir a buscar de la medicina para su padre. Toda la recompensa será para mí, pensaba ambiciosamente. No llevaba mucho recorrido cuando el duende se le apareció preguntando a dónde iba. ¿Qué te importará a ti? Apártate de mi camino, enano. El duende se hizo a un lado, no sin antes maldecirle para que acabara en la misma trampa que el mayor, atrapado en un paso de la montaña que cada vez se hizo más estrecho, hasta que el caballo y el jinete quedaron inmovilizados. Al pasar los días y no tener noticias, el menor de los hijos del rey decidió ir en busca de sus hermanos y del agua milagrosa para sanar a su padre. Cabalgando, encontró al hombrecillo que también a él le preguntó su destino. Mi padre está muy enfermo. Busco el agua de la vida, que es la única cura para él. ¿Sabes ya a dónde debes dirigirte para encontrarla?, volvió a preguntar el enano. Aún no. ¿Me podrías ayudar, duendecillo? Has resultado ser amable y humilde y mereces mi favor. Toma esta varita y estos 2 panes y dirígete hacia el castillo encantado. Toca la cancela 3 veces con la vara y arroja un pan a cada uno de las 2 bestias que intentarán comerte. Busca entonces la fuente del agua de vida tan rápido como puedas, pues si dan las 12 y sigues en el interior del castillo ya nunca más podrás salir, añadió el enanito. A lomos de su caballo, pasados varios días, llegó el príncipe al castillo encantado. Tocó 3 veces la cancela con la vara mágica, amansó a las bestias con los panes y llegó a una estancia donde había una preciosa muchacha. Por fin se ha roto el hechizo. En agradecimiento me casaré contigo si vuelves dentro de un año. Contento por el ofrecimiento, el muchacho buscó rápidamente la fuente de la que manaba el agua de la vida, llenó un frasco con ella y salió del castillo antes de las 12. De vuelta al palacio se encontró de nuevo con el duende, a quien relató su experiencia y pidió: «Mis hermanos partieron hace tiempo y no les he vuelto a ver. ¿No sabrías dónde puedo encontrarles?» «Están atrapados por la avaricia y el egoísmo, pero tu bondad les hará libres. Vuelve a casa y por el camino los encontrarás, pero cuídate de ellos». Tal como había anunciado el duende, el menor encontró a sus 2 hermanos antes de llegar al castillo del rey. Los 3 fueron a ver a su padre, quien después de tomar el agua de la vida se recuperó por completo. Incluso pareció rejuvenecer. El menor de los hermanos le relató entonces su compromiso con la princesa y su padre, orgulloso, le dio su más sincera bendición para la boda. Así pues, cerca de la fecha pactada, el menor de los príncipes se dispuso a partir en busca de su amada. «Está esperando ansiosa en el castillo», ordenó extender una carreta de oro desde su palacio hasta el camino para dar la bienvenida a su futuro esposo. «Dejad pasar a aquel que venga por el centro de la carretera», dijo a los guardianes. «Cualquier otro será un impostor», advirtió, y marchó a hacer sus preparativos. Efectivamente, los 2 hermanos mayores, envidiosos, tramaron por separar y llegar antes que el príncipe y presentarse a la princesa como sus liberadores. «Suplantaré a mi hermano y desposaré a la princesa», pensaba cada uno de ellos. El primero en llegar fue el mayor, que al ver la carreta de oro pensó que la estropearía si la pisaba, y dando un rodeo se presentó a los guardias de la puerta por la derecha como el rescatador de la princesa. Mas estos obedientes le negaron el paso. El hermano mediano llegó después, pero apartó al caballo de la carretera por miedo a estropearla, y tomó el camino de la izquierda hasta los guardias, que tampoco lo dejaron entrar. Por último llegó el hermano menor,
que ni siquiera notó cuando el caballo comenzó a caminar por la carreta de oro, pues iba tan absorto en sus pensamientos sobre la princesa que se podría decir que flotaba. Al llegar a la puerta le abrieron enseguida y allí estaba la princesa esperándole con los brazos abiertos, llena de alegría, reconociéndole como su salvador. Los esponsales duraron varios días y trajeron mucha felicidad a la pareja, que invitó también al padre, que nunca volvió a enfermar. Pulgarcito, Charles Perrault. Érase una vez un leñador y una leñadora que tenían 7 hijos, todos ellos varones. El mayor tenía 10 años y el menor solo 7. Puede ser sorprendente que el leñador haya tenido tantos hijos en tan poco tiempo, pero es que a su esposa le cundía la tarea, pues lo hacía de 2 en 2. Eran muy pobres y sus 7 hijos eran una pesada carga, ya que ninguno podía aún ganarse la vida. Sufrían además porque el menor era muy delicado y no hablaba palabra alguna, interpretando como estupidez lo que era un rasgo de bondad en su alma. Era muy pequeñito, y cuando llegó al mundo no era más gordo que el pulgar, por lo cual lo llamaron Pulgarcito. Este pobre niño era en la casa el que pagaba los platos rotos, y siempre le echaban la culpa de todo. Sin embargo, era el más fino y el más agudo de sus hermanos, y si hablaba poco, en cambio escuchaba mucho. Sobrevino un año muy difícil y fue tanta la hambruna que esta pobre pareja resolvió deshacerse de sus hijos. Una noche, estando los niños acostados, el leñador, sentado con su mujer junto al fuego, le dijo: «Tú ves que ya no podemos alimentar a nuestros hijos. Ya no me resigno a verlos morirse de hambre ante mis ojos, y estoy resuelto a dejárselos perder mañana en el bosque, lo que será bastante difícil, pues mientras estén entretenidos haciendo atados de astillas, solo tendremos que huir sin que nadie nos vea». «¡Ay!», exclamó la leñadora, «¿serás capaz de dejar tú mismo perderse a tus hijos?». Por mucho que su marido le hiciera ver su gran pobreza, ella no podía permitirlo. Era pobre, pero era madre. Sin embargo, al pensar en el dolor que sería para ella verlos morirse de hambre, consistió y fue a acostarse llorando. Pulgarcito oyó todo lo que dijeron, pues, y habiendo escuchado desde su cama que hablaban de asuntos serios, se había levantado muy despacio y se deslizó debajo del taburete de su padre para oírles sin ser visto. Volvió a la cama y no durmió más, pensando en lo que tenía que hacer. Se levantó de madrugada y fue hasta la orilla de un riachuelo donde se llenó los bolsillos con guijarros blancos y enseguida regresó a casa. Partieron todos y Pulgarcito no dijo nada a sus hermanos de lo que sabía. Fueron a un bosque muy tupido donde, a 10 pasos de distancia, no se veían unos a otros. El leñador se puso a cortar leña y sus niños a recoger astillas para ser atados. El padre y la madre, viéndolos preocupados de su trabajo, se alejaron de ellos sin hacerse notar y luego echaron a correr por un pequeño sendero desviado. Cuando los niños se volvieron solos, se pusieron a bramar y a llorar a mares. Pulgarcito los dejaba gritar, sabiendo muy bien por dónde volverían a casa, pues al caminar había dejado caer a lo largo del camino los guijarros blancos que llevaba en la bolsita. Entonces les dijo: «No teman, hermanos. Mi padre y mi madre nos dejaron aquí, pero yo los llevaré de vuelta a casa. No tienen más que seguirme». Los siguieron y él los condujo a su morada por el mismo camino que habían hecho hacia el bosque. Al principio no se atrevieron a entrar, pero se pusieron todos juntos a la puerta para escuchar lo que hablaban su padre y su madre. En el momento en que el leñador y la leñadora llegaron a su casa, el señor
de la aldea les envió 10 escudos que les estaba debiendo desde hacía tiempo y cuyo reembolso ellos ya no esperaban. Esto les devolvió la vida, ya que los infelices se morían de hambre. El leñador mandó en el acto a su mujer a la carnicería. Como hacía tiempo que no comían, compró 3 veces más carne de la que necesitaban para cenar de 2 personas. Cuando estuvieron saciados, la leñadora dijo: «¡Ay! ¿Qué será de nuestros pobres hijos? Buena comida tendrían con lo que nos queda. Pero también, Guillermo, fuiste tú el que quisiste perderlos. Bien decía yo que nos arrepentiríamos. ¿Qué estarán haciendo en ese bosque? ¡Ay, Dios mío! Quizás los lobos se los han comido. Eres harto inhumano de haber perdido así a tus hijos». El leñador se impacientó al fin, pues ella repitió más de 20 veces que se arrepentía y que ella había bien dicho que no lo hicieran. Él amenazó con pegarle si no se callaba. No era que el leñador no estuviese hasta más afligido que su mujer, sino que ella le manchaba la cabeza y le machacaba diciéndole que era su culpa, y sentía lo mismo que mucho de resguardo y de tristeza, y no le gustaba que su mujer hiciera eso. La consideraba inoportuna, y la leñadora estaba deshecha de lágrimas. «Ay, ¿dónde están ahora mis hijos, mis pobres hijos?». Una vez lo dijo tan fuerte que los niños, agolpados a la puerta, la oyeron y se pusieron a gritar todos juntos: «¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos!». Ella corrió deprisa a abrirles la puerta y les dijo abrazándolos: «¡Qué contenta estoy de verlos, mis queridos niños! Están bien cansados y tienen hambre. Y tú, Pierrot, mira cómo estás de embarrado. Ven para limpiarte». Este Pierrot era su hijo mayor, al que amaba más que a todos los demás, porque era un poco pelirrojo y ella era un poco colorina. Se sentaron a la mesa y comieron con un apetito que deleitó al padre y a la madre. Contaban el susto que habían tenido en el bosque y hablaban todos casi al mismo tiempo. Estas buenas gentes estaban felices de ver nuevamente a sus hijos juntos con ellos, y esta alegría duró tanto como duraron los 10 escudos. Cuando se gastó todo el dinero, recayeron en su preocupación anterior y nuevamente decidieron perderlos, pero para no fracasar, los llevarían mucho más lejos que la primera vez. No pudieron hablar de esto tan en secreto como para no ser oídos por Pulgarcito, quien decidió arreglárselas igual que en la ocasión anterior, pero aunque se levantó de madrugada para ir a recoger los guijarros, no pudo hacerlo, pues encontró la puerta cerrada con doble llave. No sabía qué hacer. Cuando la leñadora les dio a cada uno un pedazo de pan como desayuno, pensó entonces que podría usar su pan en vez de los guijarros, dejándolo caer a migajas a lo largo del camino que recorrerían. Lo guardó pues en el bolsillo. El padre y la madre los llevaron al lugar más oscuro y tupido del bosque y junto al llegar tomaron por un sendero aparte y los dejaron ahí. Pulgarcito no se afligió mucho porque creía que podrían encontrar fácilmente el camino por medio de su pan que había diseminado por todas partes donde habían pasado. Pero quedó muy sorprendido cuando no pudo encontrar ni una sola miga. Habían venido los pájaros y se lo habían comido todo. Helos ahí, entonces de lo más afligidos, pues mientras más caminaban, más se extraviaban y se hundían en el bosque. Vino la noche y empezó a soplar un fuerte viento que les producía un susto terrible. Por todos lados creían oír los aullidos de lobos que se acercaban a ellos para comérselos. Casi no se atrevían a hablar ni a dar vueltas. Empezó a caer una lluvia tupida que los caló hasta los huesos. Resbalaban a cada paso y caían en el barro de donde se levantaban cubiertos de lodo sin saber qué hacer con sus manos. Pulgarcito se trepó a la cima de un árbol para ver si descubría algo. Girando la cabeza de un lado a otro, divisó una lucecita como un candil, pero que estaba lejos, más allá del bosque. Bajó del árbol y cuando llegó al suelo ya no vio nada más. Esto lo desesperó. Sin embargo, después de caminar un rato con sus hermanos hacia donde había visto la luz, volvió a divisarla al salir del bosque. Llegaron a la casa donde estaba el candil, no sin parar muchos sustos, pues de tanto en tanto la perdían de vista, lo que ocurría cada vez que atravesaban un bajo.
Golpearon a la puerta y una buena mujer les abrió. Les preguntó qué querían. Pulgarcito le dijo que eran unos pobres niños que se habían extraviado en el bosque y pedían albergarse por un tiempo. La mujer, viéndolos a todos tan lindos, se puso a llorar y les dijo: «¡Ay, mis pobres niños! ¿Dónde han venido a caer? ¿Saben ustedes que esta es la casa de un ogro que se come a los niños?» «¡Ay, señora!», respondió Pulgarcito, que temblaba entero, igual que sus hermanos. «¿Qué podemos hacer? Los lobos del bosque nos comerán con toda seguridad esta noche si usted no nos quiere cobijar en su casa. Siendo así, preferimos que sea el Señor quien nos coma. Quizás se compadecerá de nosotros si usted se lo ruega». La mujer del ogro, que creyó poder esconderlos de su marido hasta la mañana siguiente, los dejó entrar y los llevó a calentarse a la orilla de un buen fuego, pues había un cordero enterito asándose al palo para la cena del ogro. Cuando empezaban a entrar en calor, oyeron 3 o 4 fuertes golpes en la puerta. Era el ogro que regresaba. En el acto, la mujer hizo que uno de los niños se ocultara debajo de la cama y fue a abrir la puerta. El ogro preguntó primero si la cena estaba lista. Se habían sacado el vino y enseguida se sentó a la mesa. El cordero estaba aún sangrando, pero por eso mismo lo encontró mejor. Olfateaba a la derecha, olfateaba a la izquierda, diciendo que olía a carne fresca. «Tiene que ser», le dijo su mujer, «ese ternero que acabo de preparar. Eso es lo que hueles». «Huelo carne fresca. Otra vez te lo digo», repuso el ogro mirando de reojo a su mujer. «Aquí hay algo que no comprendo». Al decir estas palabras se levantó de la mesa y fue derecho a la cama. «Ah», dijo él, «así me quieres engañar, maldita mujer. No sé por qué no te he comido tan bien a ti. Suerte para ti que eres una bestia vieja. Esta casa me viene muy a tiempo para festejar a 3 ogros amigos que deben venir en estos días». Sacó a los niños de debajo de la cama uno tras otro. Los pobres se arrodillaron pidiéndole misericordia, pero estaban ante el más cruel de los ogros, quien, lejos de sentir piedad, los devoraba ya con los ojos y decía a su mujer que se convertirían en sabrosos bocados cuando ella les hiciera una buena salsa. Fue a coger un enorme cuchillo y mientras se acercaba a los infelices niños, lo afilaba en una piedra que llevaba en la mano izquierda. Ya había cogido a uno de ellos cuando su mujer le dijo: «¿Qué queréis hacer ahora? ¿No tendréis tiempo mañana por la mañana?» «Cállate», repuso el ogro. «Así estarán más tiernos». «Pero todavía tenéis tanta carne», replicó la mujer. «Hay un ternero, 2 corderos y la mitad de un puerco». «Tienes razón», dijo el ogro. «Dales una buena cena para que no adelgacen y llévalos a acostarse». La buena mujer se puso contentísima y les trajo una buena comida, pero ellos no podían tragar de puro susto. En cuanto al ogro, siguió bebiendo, encantado de tener algo tan bueno para festejar con sus amigos. Bebió unos 12 tragos más de costumbre que se le fueron un poco a la cabeza, obligándolo a irse a acostar. El ogro tenía 7 hijas muy chicas todavía. Estas pequeñas ogresas tenían todas un lindo colorido, pues se alimentaban de carne fresca, como su padre, pero tenían ojitos grises muy redondos, nariz ganchuda y boca grande como con unos afilados dientes muy separados unos de otros. Aún no eran malvadas del todo, pero prometían bastante, pues ya mordían a los niños para chuparles la sangre. Las habían acostado temprano y estaban las 7 en una gran cama, cada una con una corona de oro en la cabeza. En el mismo cuarto había otra cama del mismo tamaño. Ahí la mujer del ogro puso a dormir a los 7 muchachitos, después de lo cual se fue a acostar al lado de su marido. Pulgarcito, que había observado que las hijas del ogro llevaban coronas de oro en la cabeza, y temiendo que el ogro se arrepintiera de habérselos degollado esa misma noche, se levantó a la mitad de la noche y tomando los gorros de sus hermanos y el suyo, fue despacito a colocarlos en las cabezas de las niñas. Después de haberles quitado sus coronas de oro, las que puso sobre la cabeza de sus hermanos y en la suya, a fin de que el ogro los tomase por sus hijas y a sus hijas por los muchachitos que quería degollar, la cosa resultó tal como había pensado, pues el ogro,
Habiéndose despertado a medianoche, se arrepintió de haber dejado para el día siguiente lo que pudo hacer esa víspera. Salió pues bruscamente de la cama y cogiendo su enorme cuchillo, «Vamos a ver», dijo, «cómo estos chiquillos no los dejaremos para mañana». Subió entonces al cuarto de sus hijas y se acercó a la cama donde estaban los muchachos. Todos dormían menos Pulgarcito, que tuvo mucho cuidado para averiguar todo lo que hacía el ogro. Así que el ogro sintió las coronas de oro. «Verdaderamente», dijo, «buen trabajo habría hecho. Veo que anoche bebí demasiado». Fue enseguida a la cama de las niñas, donde, tocando los gorros de los muchachitos, «¡Ah!», exclamó, «aquí están nuestros mozuelos. Trabajemos con coraje». Diciendo estas palabras, degolló sin piedad a sus 7 hijas. Muy satisfecho después de esta expedición, volvió a acostarse junto a su mujer. Apenas Pulgarcito oyó los ronquidos del ogro, despertó a sus hermanos y les dijo que se vistieran rápido y lo siguieran. Bajaron muy despacio al jardín y saltaron por encima del muro. Corrieron durante toda la noche, tiriteando siempre y sin saber a dónde se dirigían. El ogro, al despertar, dijo a su mujer: «Anda arriba, a preparar esos chiquillos de ayer». Muy sorprendida quedó la ogresa ante la bondad de su marido, sin sospechar de qué manera entendía él que los preparara, y creyendo que le ordenaba vestirlos, subió, y cuál no sería el asombro al ver a sus 7 hijas degolladas y nadando en sangre. Empezó por desmayarse, que es lo primero que discurren casi todas las mujeres en circunstancias parecidas. El ogro, temiendo que la mujer tardara demasiado tiempo en realizar la tarea que le había encomendado, subió para ayudarla. Su asombro no fue menor que el de su mujer cuando vio este horrible espectáculo. «¡Ay, qué hice!», exclamó. «Me la pagarán estos desgraciados en el acto». Echó un tazón de agua en la nariz de su mujer y, haciéndola volver en sí: «Dame pronto mis botas de 7 leguas», le dijo, «para ir a agarrarlos». Se puso en campaña y, después de haber recorrido lejos de uno a otro lado, tomó finalmente el camino por donde iban los pobres muchachos, que ya estaban solo a 100 pasos de la casa de sus padres. Vieron al ogro ir de cerro en cerro y atravesar ríos con tanta facilidad como si tratara de arroyuelos. Pulgarcito se descubrió una roca hueca cerca de donde estaba, hizo entrar a sus hermanos y se metió él también, sin perder de vista lo que hacía el ogro. Este, que estaba agotado de tanto caminar inútilmente, pues las botas de 7 leguas son harto cansadoras, quiso reposar y por casualidad fue a sentarse sobre la roca donde se habían escondido los muchachos. Como no podía más de fatiga, se durmió después de reposar un rato y se puso a roncar en forma tan espantosa que los niños se asustaron, igual que cuando sostenía el enorme cuchillo para cortarles el pescuezo. Pulgarcito sintió menos miedo y les dijo a sus hermanos que huyeran deprisa a la casa mientras el ogro dormía profundamente y que no se preocuparan por él. Le obedecieron y partieron todos corriendo a casa. Pulgarcito, acercándose al ogro, le sacó suavemente las botas y se las puso rápidamente. Las botas eran bastante anchas y grandes, pero como eran mágicas, tenían el don de adaptarse al tamaño de quien las calzara, de modo que se ajustaron a sus pies y a sus piernas, como si hubiesen sido hechas a su medida. Partió derecho a casa del ogro, donde encontró a su mujer, que lloraba junto a sus hijas degolladas. «Su marido», le dijo Pulgarcito, «está en grave peligro. Ha sido capturado por una banda de ladrones que han jurado matarlo si él no les da todo su oro y su dinero. En el momento en que lo tenían con el puñal del cuello, me divisó y me pidió que viniera a advertirle del estado en que se encuentra y a decirle que me dé todo lo que tenga disponible en la casa sin guardar nada, porque de otro modo lo matarán sin misericordia. Como el asunto premia, quiso que me pusiera sus botas de 7 leguas para cumplir con su encargo, también para que usted no crea que soy mentiroso». La mujer, asustadísima, le dio en el acto todo lo que tenía, pues este ogro no dejaba de ser un buen marido, aun cuando se comiera a los niños.
Pulgarcito entonces, cargando con todas las riquezas del ogro, volvió a la casa de su padre, donde fue recibido con la mayor alegría. Hay muchas personas que no están de acuerdo con estas últimas circunstancias, y sosteniendo que Pulgarcito jamás cometió ese robo, que por cierto no tuvo ningún escrúpulo en quitarle las botas de 7 leguas al ogro porque éste las usaba solamente para perseguir a los niños, estas personas aseguran saberlo de buena fuente, hasta dicen que por haber estado comiendo y bebiendo en casa del leñador, aseguran que cuando Pulgarcito se calzó las botas del ogro, partió a la corte donde sabía que estaban preocupados por un ejército que se hallaba a 200 leguas y por el éxito de una batalla que se había librado. Cuentan que fue a ver al rey y le dijo que si lo deseaba, él le traería noticias del ejército esa misma tarde. El rey le prometió una gruesa cantidad de dinero si cumplía con este cometido. Pulgarcito trajo las noticias esa misma tarde, y habiéndose dado a conocer por este último encargo, ganó todo lo que quiso, pues el rey le pagaba generosamente por transmitir sus órdenes al ejército. Además, una cantidad de damas le daban lo que él pidiera por traerles noticias de sus amantes, lo que le proporcionaba sus mayores ganancias. Había algunas mujeres que le encargaban cartas para sus maridos, pero le pagaban tan mal y representaban tan poca cosa que ni se dignaba tomar en cuenta lo que ganaban por ese lado. Después de hacer durante algún tiempo el oficio de correo y de haber amasado grandes bienes, regresó donde su padre y su madre, donde la alegría de volver a verlo es imposible de describir. Estableció a su familia con las mayores comodidades, compró cargos recién creados para su padre y sus hermanos, y así fue colocándolos a todos, formando a la vez habilidades para su propia corte. Moraleja: nadie se lamenta de una larga descendencia cuando todos los hijos tienen buena presencia. Son hermosos y bien desarrollados, mas si alguno resulta enclenque o silencioso, de él se burlan, lo engañan y se ve despreciado. A veces, sin embargo, será este mocoso el que a la familia ha de colmar de agrados. Fin del cuento.